En el último volumen de Konosuba, cuando Kazuma se enfrenta en un asalto directo contra el castillo del Rey Demonio, ocurrió una escena en donde, finalmente, Darkness pudo cumplir su deseo tan añorado por mucho tiempo, y es ser humillada, ser ultrajada, delante de todas las filas del Gran Demonio. Por favor, acompáñame para que conozcamos juntos esta anécdota. La gran barrera del Rey Demonio finalmente había caído, y un grupo de 8 aventureros había ingresado para iniciar el asalto final de la humanidad. Sin embargo, por como es esta serie, Aqua la cagó. Tocando un mecanismo de teletransportación, fue enviada a un lugar desconocido dentro del castillo. Perdida y sola, no sabía qué hacer. El miedo se apoderó de su corazón, pues si aparecía cualquier monstruo, con excepción de demonios o no muertos, sería su final. Por eso, se fue a la esquina más recóndita del castillo para ocultarse y temblar. No obstante, nuestro protagonista Kazuma, con el poder de prota con el cual fue bendecido, logró encontrarla. Pero el pequeño problema de la situación es que él también se había perdido. Es decir, que no fue a rescatarla, sino que fue por azar del destino que se encontraron. Y bueno, dos inútiles perdidos en el lugar más peligroso del mundo, pues no tienen mucho futuro que digamos. Pero fue gracias a la suerte de uno de ellos que las cosas salieron bien. Descubiertos por el enemigo, su vida empezó a correr peligro. Pero salieron vivos y triunfaron gracias a las estrategias rastreras y deshonestas de nuestro Kazuma, abatiendo así a una bestia, un fantasma, y teletransportando a un caballero negro hacia la prisión de Axel, solamente dejando su armadura en el castillo. Pero todo esto ocurrió por pura suerte, chochonería y deshonestidad. La situación aún no había cambiado. Seguían en grave peligro y podían escuchar las voces de varios soldados dirigiéndose a su posición. En esta situación tan crítica, Kazuma tuvo que pensar a la velocidad de la luz hasta que encontró una estrategia para poder salir vivos de esta, reunirse con sus compañeros y quizás en el proceso derrotar a todos los oponentes que estaban presentes. La idea era utilizar la armadura que había dejado atrás aquel caballero negro, pues esta era una coraza completa con un casco que evitaba ver la persona que se encontraba en su interior. Equipándosela, utilizaría una de sus habilidades de trucos de fiesta para imitar la voz de su usuario y engañar a todos sus enemigos. Sería pasar por ese guerrero, fingiendo que había capturado a la diosa Aqua, y la utilizaría como rehén para así llamar a todos los héroes a un mismo lugar, y con esto, con la colaboración de todo el personal del castillo, los aplastarían con sus números. Pero esto solamente era la fachada. Lo que él realmente quería era reunir a la mayor cantidad posible de enemigos en un mismo lugar, y él, cuando menos se lo esperaran, los traicionaría eliminando a sus generales. Después, Mitsurugi y Yun, utilizando sus poderes overchetados, se encargarían de todos limpiando el área. El plan sonaba fantástico, y cuando empezó a ejecutarlo ya se encontró con su primer problema, y era que la armadura que estaba a punto de ponerse era muy pesada, ni siquiera podía equipársela. Viendo que su situación se había arruinado, le suplicó ayuda a Aqua para que pusiera conjuros de refuerzo sobre su cuerpo para así poder soportar el peso de dicha coraza. Ahora sí, preparados, toma una soga del suelo y la ata en el cuello de Aqua para que pareciera como un prisionero de guerra. Finalmente, el pelotón llegó, y ahí se encontró aquel caballero con el cadáver tanto del fantasma como de la bestia a su alrededor. Había signos de una brutal batalla, y a su lado, una de las aventureras sometida. Lo que pasó en ese lugar se podía entender por la imagen que estaban presenciando. Seguramente esta aventurera fue la que causó todos estos estragos, pero gracias a los esfuerzos de su colega fueron capaces de superar dicha crisis. El capitán de aquel pelotón lo felicitó, pero al mismo tiempo les dio sus condolencias por las pérdidas de esa batalla. Sin inmutarse, Kazuma, disfrazado como el caballero negro engañándolos, sugiere una idea. Ha capturado a uno de los camaradas de los intrusos del castillo. Propuso que si lo utilizaban como una carnada, como un rehén, para traerlos a una habitación específico y obligarlos a rendirse, podrían terminar con esta incursión de una buena vez. Ante dicha sugerencia, todos los demonios se sorprendieron y parecían anonadados. El motivo era simple: aquel caballero realmente no era muy listo. Podríamos compararlo con simplemente un sujeto con mucho músculo pero poco cerebro, y al ver que una idea tan inteligente había salido de sus labios, simplemente no podían contener el asombro.
Aceptando la propuesta, empiezan a correr un mensaje por todo el castillo. Hemos capturado a la aventurera conocida como Aqua. Si ustedes, los intrusos, no quieren que ella muera, vengan a el salón principal del castillo. El mensaje fue transmitido y todos emprendieron su viaje hacia ese sector, tanto el grupo de Mitsurugi con la intención de rescatar a Aqua, como Aqua siendo escoltada por el grupo de soldados. En el camino, Aqua, pese a que era prisionera, aún mantenía cierta actitud arrogante y petulante. Se declaró a sí misma como la líder del culto de Axis y la sacerdotisa más poderosa de todas. El segundo título realmente no los aterró tanto como el primero. Ser una sacerdotisa es lo más normal, pero ser la líder de aquel culto de locos fue lo que más los intrigó. No, esa palabra no es correcta decirla. Fue lo que más generó miedo y asco en sus corazones. Sabía que aquel grupo era una pandilla de locos erráticos, increíblemente peligrosos, incluso más peligrosos que su propio rey. Cuando Aqua, en su declaración, tocó el hombro de uno de los soldados que estaban escoltándola, este se alarmó, se aterró y saltó diciendo: "Me ha tocado, ¿qué rayos me va a pasar ahora?", como si realmente su vida estuviera en peligro. Aqua empezó a molestarse por eso, porque la estaban tratando como si fuera un germen, algún tipo de enfermedad. Pero los demonios tienen una muy buena razón para ello. Básicamente, la relación entre el ejército del rey demonio y el culto de Axis está llena de sangre, matanza y peleas sin sentido. Por eso ellos les temen y consideran en sus adentros jamás involucrarse con estos. Finalmente, llegando al gran salón, antes que el grupo de aventureros, el capitán de la guardia de seguridad del rey demonio decide interrogar a Aqua. Quería sacarle la mayor información posible sobre el líder del grupo, el número de integrantes que lo conformaba y sus habilidades. En el fondo, Kazuma estaba preocupado de que ella empezara a filtrar más información de la necesaria, pero sus preocupaciones realmente eran muy bien fundadas, porque ante esa cuestión Aqua respondió con la verdad. Aún mantenía su actitud petulante y arrogante, incluso le exigió un poco de té para poder hablar sin ningún recordio, y así recibiéndolo empezó a hablar acerca de el número de integrantes, equipamientos y sobre todo sobre Satou Kazuma, el aventurero más rastrero de todos, pero a la par el más peligroso. Sus palabras fueron: "Satou Kazuma tiene la profesión de aventurero, la más débil de todas". Pero ante esa aclaración, todos los demonios en la sala empezaron a burlarse y, por lo menos, pensaban en sus adentros que si ella quería mentir, que por favor diera algo más creíble. Pero después de escucharlo, ella siguió en su posición. Les digo la verdad, este sujeto es un aventurero, y si tuviera que describirlo en una sola palabra, es que es astuto. Tiene una mente muy aguda y pelea de la forma más sucia posible. Jamás se arriesga a una confrontación directa. Este sujeto, mediante sus cuestionables métodos, ha eliminado a 6 de los 8 generales. Seguramente ustedes ya tienen esa información. Tiene habilidades como sigilo y acecho, así que él siempre espera en las sombras para atacar. Siempre busca la oportunidad en donde su oponente ha bajado la guardia, y en muchas oportunidades te atacará a la distancia con su habilidad de francotirador. Aprovecha el hecho de ser un aventurero porque la mayoría de sus rivales lo menosprecian, y es gracias a esos fatales aperturas que le otorgan que todos han caído ante él. Aqua estaba regando todas las virtudes de Kazuma y también mencionando todas sus habilidades de una forma magistral, y así estaba provocando miedo y terror sobre las filas del rey demonio, pues lo estaban empezando a idealizar como un demonio, como una bestia sucia y peligrosa, la cual podría matar a todos los presentes si mostraran un descuido. Kazuma estaba un poco molesto con la diosa por haber revelado todos sus secretos, pero tuvo un buen efecto, pues sus enemigos empezaron a tener miedo. Luego de dar su presentación, aparece el grupo de héroes en escena. Mitsurugi, como si fuera el protagonista de una historia, desenvaina su espada y declara: "Soltad a mi diosa". Todos los soldados se alarmaron y prepararon sus armas para una confrontación, pero Kazuma, disfrazado, le propone una idea al jefe de la guardia de seguridad. Le pidió que le permitiera manejar esta situación con el rehén, y ellos, entendiendo de que aquel caballero era muy cercano a los 2 sujetos que habían muerto anteriormente, entendían muy bien su frustración, por eso comprendían el hecho de que él quería encargarse personalmente. Puesto en escena, Kazuma visualiza al grupo que estaba enfrente de él: Darkness, Megumin, Junjun y Kyoya.
declarando como un demonio les dice: soltad sus armas si no quieren que la diosa muera ahora mismo. Con rostro de frustración, Kyoya ve que no puede actuar inmediatamente, pues si impertinentemente se lanza al ataque, Aqua perecería en ese momento, o es lo que estaban aparentando, pues el grupo aún no había sido capaz de reconocer a Kazuma disfrazado, así que deciden seguir sus órdenes. En eso, una risa perversa empieza a escaparse por parte de aquel caballero negro, y los demonios presentes tuvieron una sola reacción: ¡wow! ¡Qué bajo! ¡Qué sucio es esa estrategia! ¡Me decepcionas! No pensé que fueras tan perverso, la verdad. Pero el chico no les prestó cuidado. Después, atendiendo a sus deseos, y quizás por molestar a una de sus compañeras, decide llevar las cosas un paso más allá. Le apunta a la paladín Darkness y le dice que se acerque al centro. Ella, pensando que la vida de Aqua estaba en juego, decide aceptar sus órdenes, y después, con un tono bastante arrogante y desagradable, le exige quitarse la armadura delante de todos los presentes. Su objetivo: quería desnudarla. La orden que recibió la dejó en shock. Los primeros que salieron a defenderla no fueron sus compañeros de grupo, sino los mismos demonios, pues ellos decían que esa orden era demasiado baja y sucia. Puede que fueran el ejército del rey demonio, pero al mismo tiempo eran caballeros, no son villanos. Ya simplemente solo quedaba desprecio en el aire por aquel caballero negro. Pero esto otra vez no le importó a Kazuma y insistió en su orden. Después Megumin trató de intervenir y le dijo que era una escoria y que era una persona muy despreciable por pedir eso. Pero esto a Kazuma tampoco le importó. Lo que quería era ver humillada a Darkness delante de todos los demonios. Y esta, aunque estuviera un poco dubitativa, finalmente decidió ceder ante sus tentaciones, ante su deseo, y acercándose al centro del salón, jugó con las cintas de su armadura para que ésta cayera al suelo, exhibiendo así su increíble figura. Aunque al principio parecía tener una cara de resignación, si te fijabas más de cerca podías notar una expresión de éxtasis y quizás esos se escuchaban como gemidos. La chica por fin había cumplido su fantasía desde el volumen 1, ser capturada por las fuerzas del rey demonio, llevada a su castillo y humillada delante de todos los demonios. El problema es que esta fantasía fue interrumpida a la mitad. El comandante de las fuerzas de seguridad se acercó y dijo que no iba a permitir más esta acción. No quería seguir desprestigiando a una doncella. Curiosamente, quien presentó una cara de decepción fue Darkness. Aquel comandante se puso enfrente de Kazuma disfrazado, le dio la espalda y sacó su espada apuntando hacia los enemigos. Después declaró que iba a terminar esto con sus propias manos. Él era tan poderoso que ningún comandante del rey demonio sería capaz de hacerle frente en una batalla justa y directa. Luego hizo un comentario alardeando sobre su victoria. Siempre y cuando Kazuma no esté en esta habitación, enfrentarlos a ustedes es pan comido. Ante esas palabras, el primero en responder fue Kyoya, quien mencionó que él era cientos de veces más fuerte que ese aventurero cobarde. Las palabras que empezaron a secundarlas fueron las de sus compañeras. Megumin decía de que él era realmente débil y una persona muy rastrera, y Darkness, aunque parecía que daba un cumplido, mencionaba que todo aquel que se había involucrado con él tenía un destino bastante trágico. Finalmente Aqua dice: no deberías subestimar a ese hombre, puede que incluso esté en esta habitación, e incluso puede que esté a tu lado. En forma de jactarse, aquel comandante dijo: Satou Kazuma, si estás ahí escuchando esto, sal y enfréntame como un hombre, no seas un cobarde y aparece. Ante esas palabras, el muchacho simplemente desenvainó su daga, se acercó a la espalda del comandante y con palabras dignas de un badass dijo: claro, con gusto, si tanto insistes, te voy a enfrentar. Esas eran las palabras que le susurró al oído y después, utilizando esa cuchilla, atravesó la cabeza del comandante justo por detrás. Había aprendido recientemente una habilidad que se llama puñalada por la espalda letal, la cual poseía una posibilidad de muerte instantánea. Además, el cuchillo que tenía en manos también tenía esas características de dar muerte instantánea si aplicaba un golpe crítico. Las circunstancias se habían dado, el momento era perfecto, y aprovechando el momento de vulnerabilidad, el muchacho eliminó al sujeto más fuerte de la habitación en cuestión de instantes.
Y esa fue la historia de el día en el que Darkness finalmente cumplió su sueño de ser deshonrada dentro del castillo del Rey Demonio. Si te interesa saber qué pasó después, la trifulca que ocurrió luego de que Kazuma acabara con el comandante de esta cuadrilla, por favor dale like a este video y lleguemos a una meta de visualizaciones. Si alcanzamos las 80,000, te garantizo que sacaré la segunda parte o la continuación de esta anécdota. Entonces, sin más que decir, nos vemos mañana. Adiós.